Mi nombre es Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, y tengo el gusto de acompañarles hoy moderando esta sesión inaugural de este taller organizado por el Grupo de Trabajo número 1 del Proceso Ministerial de Desarrollo Social de la OEA, que se ha centrado y ha priorizado el trabajo en mediciones de la pobreza multidimensional y el diseño de políticas públicas enfocadas a garantizar el bienestar y el disfrute de buena calidad de vida en el hemisferio. Este grupo de trabajo, que les comentaré un poquito más adelante, es parte de los grupos constituidos en el proceso ministerial de desarrollo social de la OEA, es liderado por la Secretaría de Bienestar de México y por el Departamento de Empleo y Desarrollo Social de Canadá. Cuenta también con la participación de los Ministerios de Desarrollo Social de Guatemala y de Paraguay, y con nosotros en el Departamento de Inclusión Social como Secretaría Técnica, tanto del proceso ministerial como del grupo de trabajo. Pero antes de seguir avanzando, y para quienes se encuentran participando a través de la plataforma Kudo, quisiera recordarles que durante el transcurso de todo el taller contaremos con interpretación simultánea a los 4 idiomas oficiales de la OEA: español, francés, inglés y portugués. Para acceder a los distintos canales de interpretación, deben apretar el botón blanco ubicado en la parte inferior izquierda de su pantalla que indica audio original y luego seleccionar el idioma de su preferencia. Very briefly, also in English, just to let you know that the duration of the workshop, we will have simultaneous translation into all official languages of the OAS: Spanish, French, English, and Portuguese. And in the white icon that says indicates original audio, you have the option of selecting your preferred language for the duration of the workshop. I'm going to go back to Spanish. Aprovechamos esta instancia, por supuesto, para agradecer el aporte financiero del Departamento de Empleo y Desarrollo Social de Canadá, que nos permitió contar con este recurso para garantizar la más amplia convocatoria, la más amplia inclusividad a los 34 Estados miembros de la organización. Debemos destacar que es la primera vez en los últimos años que contamos con interpretación simultánea en todos los idiomas oficiales de la OEA en un taller técnico, así que definitivamente reiteramos nuestro reconocimiento a Canadá por su colaboración para permitirnos este espacio de aprendizaje incluyente. Siguiendo con las instrucciones, en el marco derecho de la plataforma encontrarán también un botón que tiene el nombre Documentos, donde estarán disponibles todas las presentaciones y materiales del taller. Muy brevemente, creo que corresponde también, antes de comenzar con este interesante panel de apertura, un poco de la historia de este grupo de trabajo que se originó a partir de la adopción del primer plan de acción adoptado en el ámbito de desarrollo social en la OEA durante la última reunión ministerial de desarrollo social que tuvo lugar en Guatemala en marzo de 2019. En esta reunión, los Estados miembros de la OEA adoptaron también una declaración interamericana de prioridades en materia de desarrollo social, estableciendo líneas de acción clave para abordar los nudos críticos en materia de desarrollo social en la región y avanzar en esta gran meta de tener sociedades más justas y equitativas. Con el fin de apoyar la implementación de los contenidos políticos de esta declaración, los Estados miembros decidieron desarrollar un plan de acción a ser implementado a través de 3 grupos de trabajo conformados con el objetivo de promover en la práctica los compromisos relacionados en 3 áreas: la medición de la pobreza, los sistemas de protección social y los temas de cooperación hemisférica de forma, digamos, más transversal. Así, el grupo de trabajo 1 nos convoca el día de hoy para dar continuidad a su plan de trabajo y a su labor promoviendo el fortalecimiento de las capacidades de nuestras instituciones para aplicar y aprovechar eficientemente los datos que emergen de las mediciones de los diversos índices
de pobreza multidimensional en la región. Como mencionamos en la invitación, este taller tiene como objetivo general el propiciar un diálogo abierto sobre los avances en el desarrollo e implementación de mediciones de la pobreza multidimensional, haciendo énfasis en las lecciones que se han venido aprendiendo a través de la aplicación de estas mediciones durante la pandemia generada por el COVID y explorando cómo articular cada vez mejor la producción de datos con el proceso de toma de decisiones y específicamente con el diseño y ejecución de las políticas públicas que buscan esta gran meta de erradicar la pobreza multidimensional en nuestros países. Auguramos entonces que la participación en esta instancia nos permita intercambiar información valiosa, experiencias y prácticas que han funcionado, que son prometedoras en la materia, que podamos aprender unos de otros, fortaleciendo las metodologías que ya estamos utilizando para medir la pobreza multidimensional y aprovechar la información obtenida y que además podamos identificar también posibles oportunidades de cooperación técnica internacional, para lo cual la Secretaría Técnica, digamos, liderada desde el Departamento de Inclusión Social, por supuesto, nos encontramos en completa disposición a los estados para visibilizar y facilitar estos trabajos. Sin más preámbulo, quiero entonces dar la bienvenida en nombre de la OEA a las distinguidas autoridades del Grupo de Trabajo 1, destacando que su liderazgo ha sido fundamental para impulsar estas actividades que están orientadas a mejorar las capacidades institucionales en nuestros países, para la gestión, digamos, efectiva de las necesidades sentidas por nuestras poblaciones y fortalecer así la agenda de desarrollo social en la OEA. Me complace entonces en este momento ceder la palabra a la presidencia del Grupo de Trabajo 1 a cargo de la señora María del Rocío García Pérez, subsecretaria de Bienestar de México. Señora García Pérez, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Representantes de los Ministerios de Desarrollo Social de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. En nombre de la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y en el propio, en mi carácter de subsecretaria de Bienestar, les doy la más cordial de las bienvenidas al taller virtual Índices de Pobreza Multidimensional, Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas de las Américas, y el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la pobreza. Saludo especialmente a Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, y a Karina Gold, ministra de Familia, Niñez y Desarrollo Social de Canadá, para agradecer y reconocer públicamente el apoyo de su país en la organización de este taller. Agradezco también la presencia de la señora Michelle Mouchet, directora de Estrategia y Políticas Públicas de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford, de Almudena Fernández, asesora técnica para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, y de Scott McAfee, presidente del Consejo Consultivo Nacional sobre la Pobreza de Canadá, así como de las autoridades y representantes de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social de la OEA, pues su solidaridad y experiencia serán de gran utilidad en este diálogo e intercambio de puntos de vista. Como ustedes saben, nuestro hemisferio ha sido fuertemente trastocado por la pandemia COVID-19. Los números de contagios y muertes por esta enfermedad, sus efectos económicos y sociales en 2020 fueron los mayores en más de un siglo. Sabemos que la pobreza sigue siendo un flagelo a pesar de los esfuerzos que la comunidad internacional ha realizado para erradicarla. La pandemia de la COVID-19 ha puesto en riesgo este progreso, no solo en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su informe anual Panorama Social de América Latina, estima que entre 2020 y 2021, las personas en situación de pobreza extrema se incrementaron en cerca de 5 millones de personas.
Como consecuencia de la crisis sanitaria y social en este periodo, la tasa de pobreza extrema en América Latina habría pasado de 13.1% en 2020 a 13.8% en 2021, lo que implicaría un retroceso de 27 años, pues se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente de 33 a 32.1%. Esto significa que las personas en pobreza extrema pasaron de 81 a 86 millones y en situación de pobreza bajaron ligeramente de 204 a 201 millones. La recuperación económica en 2021 permitió revertir la pérdida de empleos, particularmente de mujeres, pero también evidenció las limitaciones y el bajo dinamismo de un modelo de desarrollo prepandemia, mermado por presiones inflacionarias que deterioraron el ingreso real de gran parte de la población. En términos generales, la región volvió a transitar por el camino que la había conducido a la extrema vulnerabilidad, con que debió enfrentar la crisis sanitaria. Altos niveles de pobreza, limitada capacidad de creación de empleos de calidad, baja productividad e intensidad tecnológica de la producción y un modelo de producción y consumo que sigue sin alcanzar niveles óptimos de bienestar. Frente a ello, este taller virtual tiene gran relevancia, pues nos da la oportunidad de que las y los representantes de los Estados miembros de la OEA compartamos las experiencias y lecciones aprendidas en la medición de la pobreza multidimensional, tomando en cuenta los impactos de la COVID-19 y cómo los índices utilizados por los estados han tenido que ser adaptados, modificados y complementados para reflejar la nueva realidad que dejó la pandemia. Las exposiciones que durante estos 2 días de actividades se presentarán nos permitirán conocer los avances metodológicos, técnicos y políticos en los índices de pobreza, hacia sistemas de medición multidimensional y con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como son, por ejemplo, la población indígena, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y afrodescendientes. Y es por ello, no tengo duda, de que derivado del intercambio de experiencias, visiones y conocimientos, nuestros países contarán con información valiosa para reducir los índices de pobreza y contribuir en el diseño de políticas públicas que permitan avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Las deliberaciones que aquí se logren habrán de conducir mejor los esfuerzos de nuestros gobiernos en aras de generar las condiciones indispensables para alcanzar un desarrollo integral, incluyente, equitativo y con mayor bienestar a favor de quienes más lo necesitan, pero sobre todo para no dejar a nadie atrás y a nadie afuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, subsecretaria, por estas palabras de contexto que yo creo son muy útiles, no solo para contextualizar la pertinencia de tener este taller, sino sobre todo la importancia de concentrarnos en las poblaciones que queremos poder influenciar positivamente los beneficiarios del trabajo que hacemos en materia de reducción de la pobreza. Para continuar esta sesión de apertura, ofrecería ahora la palabra a la honorable ministra Karina Gould, ministra de Familia, Niñez y Desarrollo Social de Canadá, quien nos acompaña a través de un video. De forma que pediría a los colegas de conferencias que puedan proyectarlo en este momento. Unos segundos, por favor. Good morning. Bonjour. Buenos días. Bon dia.
I'm speaking to you from Burlington, Ontario, the traditional territory of the Anishinaabe, Haudenosaunee, Attawandaron, and Mississaugas of the Credit First Nations peoples. Canada is proud to co-chair the working group that is hosting this important workshop. We all benefit from the invaluable leadership of our colleagues from Mexico, the chair of Working Group 1. Thank you for your insight and contribution. Gracias. As Canada's Minister of Families, Children, and Social Development, it is also a personal privilege for me to speak with you today. I started my career working at the OAS in Washington, D.C., in what was then the Migration and Development Program. I remain deeply committed to the OAS's mission and believe that by working together, we can shift towards a more sustainable, inclusive, and resilient world. As OAS member states, we have an opportunity over the next 2 days to share our experiences, best practices, and lessons learned. Of course, we have different challenges as we develop strategies to eradicate poverty in each of our countries, but we have one unifying goal: to develop policies that promote well-being, a better quality of life, and lift our citizens out of poverty, including those most vulnerable. Permettez-moi de prendre quelques instants pour parler de l'approche globale du Canada en matière de réduction de la pauvreté. En 2018, le Canada a pris un engagement historique envers la réduction de la pauvreté en mettant en œuvre la première stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. Cette stratégie repose sur la notion que tous les citoyens méritent d'avoir les moyens et les capacités de s'épanouir et de participer pleinement au développement de leur collectivité. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, nous avons entrepris de mesurer ce que signifie la pauvreté en termes de dollars. Our market basket measure is a calculation based on the costs of a basket of goods and services that individuals and families must have to meet their basic needs and achieve a basic, modest standard of living. The market basket measure is the basis of Canada's official poverty line. Our poverty reduction strategy established the official poverty line and set a legislative target to reduce poverty by 50% by 2030 relative to 2015. This is in line with UN Sustainable Development Goal 1, no poverty. The strategy brings together new investments, including by providing support to specific groups such as children and seniors. It also helps individuals and families meet their basic needs. We all know that poverty reduction strategies are not simple. They require a multifaceted approach. Strategies to eradicate poverty and hunger have to go hand in hand with policies that improve health and provide inclusive and quality education at all levels. With this in mind, Canada is addressing barriers to post-secondary education and working to improve the skills of workers to help them secure good, well-paying jobs while meeting labor market needs and growing our economy. We are also investing in affordable housing and improving access to affordable and quality childcare to enable more parents, especially women, to participate in the economy. I am pleased to report that we are achieving results. Between 2015 and 2019, the poverty rate in Canada fell by 29%, exceeding our interim target of reducing poverty by 20% by 2020. From 2019 to 2020, the poverty rate was further reduced, primarily due to Canada's strong COVID-19 emergency income supports. Our poverty reduction numbers are encouraging, but they don't fully reflect the impact of the pandemic on Canadians, nor do they fully reflect the inequities that exist for certain sectors of our population, including Indigenous peoples, inequities that existed well before the pandemic. We have a lot more work to do. Le Canada s'est engagé à mettre en œuvre programmes de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et à faire progresser ses objectifs de développement durable. En mettant en œuvre la stratégie canadienne de réduction de la pauvreté ainsi que d'autres mesures. À cette fin, l'année dernière, nous avons lancé la stratégie nationale du Canada pour le programme 2030, Aller de l'avant ensemble, pour une approche globale de la société pour bâtir un Canada plus inclusif et résilient et un monde plus durable. Sur invitation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, co-présideront le groupe des défenseurs des ODD.
As co-chair, the Prime Minister will demonstrate Canada's commitment to implementing the 2030 Agenda and advancing the SDGs in Canada and abroad. He will also continue to advocate for the important global issues that he champions on the world stage, including fighting climate change, protecting our planet, and empowering women and girls all over the world. Prime Minister Trudeau will work with Prime Minister Motley to bring attention to these critical challenges alongside the SDG advocates and partners. The 2030 Agenda and its SDGs are a framework for all of us to take concrete actions to build a brighter future for everyone. We all have a responsibility to work to achieve the SDGs. Partnerships with all levels of government, Indigenous peoples, civil society, academia, and the private sector are essential to achieve our common goals. By working together, we can make this happen. And this workshop is a wonderful opportunity for us to do just that. Over the next 2 days, let's learn from and inspire each other. Thank you, merci, gracias, obrigada. Agradecemos a la ministra Gould por tomar el tiempo para enviar este video y sobre todo por priorizar esta agenda de trabajo en la OEA, que además fue su primera casa profesionalmente hablando. Nos da mucho gusto de que regrese con nosotros. Agradecemos también las intervenciones de la subsecretaria García Pérez, bueno, además de la ministra Gould, augurando un provechoso desarrollo de este taller. Y concluyendo así esta primera sección de bienvenida, damos paso al panel de expertos y expertas internacionales, digamos, central a las discusiones que continuaremos en este taller. Le damos entonces ahora nuestra más cordial bienvenida a las 3 panelistas que nos acompañarán en este primer panel de expertos, ¿verdad? Les iré presentando en la medida que les vaya dando la palabra para ordenar así las presentaciones. Les recordamos que este segmento del taller se está transmitiendo de forma abierta, de forma pública, a través de los canales oficiales de la OEA en YouTube, con traducción simultánea al inglés, español, francés y portugués. Para este panel, los expertos, expertas que nos acompañan compartirán algunas reflexiones para ayudarnos a contextualizar la importancia que ha tenido para la región avanzar progresivamente en la medición de la pobreza multidimensional y el cambio de paradigma que esto ha significado para la formulación de políticas públicas. Les hemos pedido también que en sus reflexiones nos hablen sobre los impactos de la pandemia del COVID-19 sobre la pobreza, las vulnerabilidades y la medición de la pobreza vis-a-vis los retos que ha traído el COVID-19. De forma que para dar inicio a este panel, me complace inmensamente dar la bienvenida a una excelente colaboradora de toda esta agenda de trabajo a nivel no solo regional, sino a nivel global, mi gran amiga Michelle Mouchet, actualmente directora de estrategia y políticas públicas de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford, mejor conocida como OFI. Michelle tiene una brillante trayectoria como especialista en políticas sociales y desarrollo global, con experiencia local e internacional en los sectores público, privado, sin fines de lucro y académico. En el ámbito público ha sido ministra y viceministra de Desarrollo Social de Panamá y coordinadora técnica del Gabinete Social. Como parte de sus funciones lideró lo que fue el proceso de elaboración del primer índice de pobreza multidimensional o IPM nacional en Panamá, la creación del primer IPM o índice de pobreza multidimensional de infancia en América Latina y la implementación y el seguimiento a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional para su país de origen, Panamá. Así que una gran trayectoria, vamos a aprender muchísimo de las reflexiones que trae para aportar. Y sin más, Michelle, te paso la palabra. Muchas gracias, querida Betilde, por la introducción y por el liderazgo.
un saludo muy especial para ti y para las excelencias que nos han acompañado anteriormente, Karina Gould, ministra de Familia, Niñez y Desarrollo Social de Canadá, y María del Rocío García Pérez, secretaria de Bienestar de México. A mis compañeros de sesión, Almudena Fernández, asesora técnica para los ODS de la Oficina Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, también muy querida amiga y compañera de esfuerzos en esta senda del desarrollo sostenible, y Scott McAfee, presidente del Consejo Consultivo Nacional sobre la Pobreza de Canadá. Y a todas las autoridades, servidores públicos, hacedores de política, representantes de organismos que nos acompañan en este importante taller de medición de pobreza multidimensional en las Américas. Y permítanme iniciar reconociendo en nombre de OFI y su directora, Sabine Alcayer, el gran liderazgo ejercido por México, Canadá y los demás miembros del Grupo 1 de trabajo que ya Betilde amablemente introdujo, junto con el Departamento de Inclusión Social de la OEA como Secretaría Técnica, que han hecho posible este encuentro en un momento trascendental para nuestra región. E inicio esta brevísima intervención con una afirmación que tal vez puede parecernos obvia, pero es importante tener presente que no siempre ha sido así. La pobreza es multidimensional. Esto que hoy nos parece obvio, históricamente no ha sido así. Ha sido definida tradicionalmente únicamente como la falta de ingresos. Y así la continúan midiendo gran parte de los países del mundo. Y como consecuencia, gran cantidad de las políticas destinadas a su reducción se centran en esa única dimensión, el ingreso. Sin embargo, más allá de las conclusiones académicas y del mundo de la política pública, si preguntamos a las personas que viven en condiciones de pobreza cómo experimentan esta pobreza, la conclusión, y esto ha sido resultado de procesos de consulta en América Latina y en otros países, reconocen que la pobreza va muchísimo más allá de la falta de ingresos. Se trata de múltiples privaciones en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, acceso a servicios básicos y otras que afectan a las personas de modo simultáneo. Por ende, enfocarse en un solo factor como el ingreso, que si bien es sumamente importante, no resulta suficiente para capturar la verdadera realidad de la pobreza. Y es precisamente esto lo que inspiró a Sabine Alcayer y al profesor James Foster a desarrollar el método que se utiliza para estimar el índice de pobreza multidimensional, o el IPM, lanzado desde el 2010 conjuntamente entre PNUD y OFI, y hoy formalmente reconocido como un indicador clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy en día el IPM es útil no solo porque nos revela quiénes viven en condiciones de pobreza, o sea, la incidencia de pobreza multidimensional, sino cómo ésta está compuesta y cómo esta composición de la pobreza varía entre los diferentes grupos poblacionales, las regiones geográficas, por razones de género, entre otras, convirtiéndola en una poderosa herramienta para la toma de decisiones de política pública basadas en la evidencia. Y esto es particularmente relevante en el contexto de América Latina y el Caribe, considerada por décadas la región más desigual del planeta, ya que nos permite identificar las desigualdades entre las personas que viven en condiciones de pobreza para poder así abordarlas efectivamente. Y hablando de América Latina, creo que muchos de quienes nos escuchan lo conocen, pero vale la pena reiterarlo. América Latina es la región pionera en el mundo en la adopción de índices de pobreza multidimensional como medidas nacionales de pobreza complementarias a las mediciones de pobreza por ingreso. México fue el primer país a nivel global en adoptar una medida como esta en el 2009, seguido por Colombia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador y muchos otros países de la región, siendo hoy 11 los que cuentan con un IPM nacional, mientras varios otros avanzan en sus respectivos procesos. En la región también se han dado importantes innovaciones en torno a las estructuras de los IPM nacionales, entendiendo que los IPM nacionales no son comparables entre sí, ya que cada IPM nacional debe reflejar las prioridades de ese respectivo país. Y entre estas innovaciones podemos mencionar la inclusión de indicadores relacionados al ambiente, a la percepción de la discriminación, a la seguridad o inseguridad, temas de género, así como el desarrollo de medidas específicas como la que ya mencionó Betilde, como el IPM de niñez y adolescencia que adoptó Panamá, o el caso del IPM empresarial lanzado en Costa Rica,
y que permite a las empresas también ser parte de este proceso de lucha contra la pobreza. Como mencionaba la honorable ministra de Canadá, esto no es un esfuerzo exclusivo de gobiernos y requiere la colaboración de los diversos sectores de la sociedad. Además, 22 países de la región forman parte de la Red de Pobreza Multidimensional, que es una plataforma compuesta por 61 países alrededor del mundo y 19 organizaciones, entre las cuales se encuentra la OEA y se encuentra el PNUD, con el objetivo de brindar apoyo a los formuladores de política y tomadores de decisión que están implementando el IPM o queriendo utilizarlo para orientar de decisiones de política pública. Sin embargo, no basta con medir. La sola adopción del IPM, como la adopción de cualquier herramienta, no se traduce por sí misma en menos pobreza. Es su uso sostenido como herramienta de política pública la que nos permitirá cumplir con metas y objetivos concretos. Y hay ejemplos y experiencias en la región de los cuales vale la pena aprender. Por ejemplo, algunas de las experiencias de aplicaciones del IPM para política pública incluyen su uso para evaluación y monitoreo de políticas públicas, en el caso de Colombia, a través de la Mesa Transversal de Pobreza y Desigualdad, hoy en día Mesa de Equidad, y el tablero de control, la orientación de la inversión social, asignación presupuestaria y adopción del tablero de gerencia social en Costa Rica, el uso del IPM para orientar planes nacionales de desarrollo en Colombia, Ecuador, Costa Rica, la integración de servicios y programas sociales a nivel territorial a través de planes, como lo ha hecho Panamá, los planes de desarrollo territoriales como instrumentos de construcción de paz en Colombia, y así existen otras experiencias a las cuales se suman aplicaciones del IPM para dar respuesta a la pandemia, como en el caso de Honduras y la adopción del índice de vulnerabilidad multidimensional para focalizar beneficiarios del bono único dirigido a trabajadores informales, de lo cual seguramente Almudena podrá detallarles un poco más. República Dominicana haciendo uso de su IPM nacional para simular los efectos de la pandemia en la pobreza multidimensional. Y Colombia, que estimó su IPM nacional, una especie de proxy, con los datos del censo, contando con información a nivel de manzana, la cual fue cruzada con registros administrativos de salud y georreferenciada para dar respuesta a la población más vulnerable a los efectos del COVID. El escenario que tenemos por delante en este momento en la región requiere definitivamente de acciones urgentes. Según el IPM global, previo a la pandemia, América Latina y el Caribe albergaba aproximadamente 38 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza multidimensional. A pesar de esto, proyecciones indicaban que la región se encontraba en relativamente buen camino a cumplir con la meta planteada por 1.2 por el primer objetivo de desarrollo sostenible, que reza al 2030 reducir a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza multidimensional. Esta tendencia definitivamente se ha visto profundamente afectada como consecuencia de la pandemia, que claramente puede representar no solo alterar esa tendencia, sino retroceder hasta una década de los logros alcanzados. Desafortunadamente no existe una receta mágica para corregir el rumbo y poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Y si existiese esta receta, seguramente sería distinta para cada país. Sin embargo, quiero culminar esta breve introducción compartiendo con ustedes 4 puntos básicos que desde mi experiencia, primero como viceministra y ministra de Desarrollo Social y posteriormente apoyando a países a nivel global en sus esfuerzos para reducción de pobreza, han demostrado ser críticas a la hora de querer sacar provecho del IPM como herramienta para política pública. 1, institucionalizar la medida para que sea una medida de país y no de gobierno. En nuestra región, los cambios de gobierno tienden a alterar profundamente la continuidad de esfuerzos y contar con una medida institucionalizada resulta fundamental. 2, establecer una arquitectura institucional y un mecanismo de gobernanza que facilite la coordinación entre actores, romper silos, facilitar y promover la transparencia y la rendición de cuentas. 3, el fortalecimiento de los sistemas estadísticos para garantizar la disponibilidad de datos actualizados que permitan estimar continuamente la medida y de esta manera poder usarla para monitorear el impacto de políticas y programas. Y 4, conectar los niveles técnico y político en la toma de decisiones. Fortalecimiento de capacidades en ambos niveles resulta fundamental para que esta conexión entre estos niveles se traduzca en políticas que se basen en la evidencia y que cumplan con el fin último de reducir la pobreza. Para apoyar a los tomadores de decisión y hacedores de política pública en el diseño e implementación de estrategias para la reducción de la pobreza, usando el IPM,
Desde el año pasado, OFI, con gran apoyo de PNUD también, ha lanzado un programa ejecutivo de formación de líderes públicos enfocado en esto. Y este año se llevará a cabo en inglés, online, del 9 al 13 de mayo, y posiblemente junto a PNUD ofrezcamos próximamente un programa similar en español para los países hispanohablantes. En adición a la formación y desarrollo de capacidades, el intercambio de experiencias es una fuente vital de aprendizaje, y se lo digo por experiencia propia. Los invito a sacar el máximo provecho de este taller, que ha sido posible gracias al liderazgo de los gobiernos de México y Canadá y los demás países que conforman el Grupo 1 y el apoyo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la OEA. No solo compartiendo lo políticamente correcto, sino poniendo sobre la mesa sus retos, sus desafíos, para que juntos podamos codiseñar nuevas soluciones que nos lleven a ser la región pionera, no en la adopción de índices de pobreza multidimensional como herramientas de medición, sino como región pionera en la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones. Me despido agradeciendo nuevamente esta invitación y reiterando la disposición de OFI a seguir apoyando a todos ustedes y a los países en la senda hacia el desarrollo sostenible. Gracias, Betilde. De vuelta a ti. Muchísimas gracias, Michelle, por esta excelente intervención que sin duda nos ayuda a poner en contexto la discusión, ampliar las miradas sobre el tema, pero sobre todo por cerrar con esas 4 recomendaciones súper concretas para asegurar que los esfuerzos en medición de pobreza multidimensional sean más efectivos, ¿verdad? Que creo que lo resume muy concretamente y creo que da pautas también sobre lo que debería ser un poco la agenda de cooperación en adelante. Y gracias también por compartir esa información del taller que se está impartiendo con apoyo del PNUD para generar capacidad, generar expertise en aquellos que están haciendo este trabajo a nivel global en los gobiernos, pero también enfocado en nuestra región, ¿verdad? En los países de las Américas. Ahora me complace presentar a Almudena Fernández, a quien también agradecemos su buena disposición para acompañarnos en esta discusión. Almudena es asesora técnica para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD para América Latina y el Caribe. Es economista con más de 12 años de experiencia en políticas de desarrollo sostenible y tiene amplio conocimiento en investigación, evaluación, desarrollo de políticas públicas en temas relacionados con la protección y la inclusión social. Así que bueno, sin más, bienvenida Almudena y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Betilde. Empiezo por agradecer la invitación de ser parte de este muy interesante panel, a todos los organizadores de este evento, de parte de la OEA, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar, a ti en particular, Betilde Muñoz Pogosian, por la invitación, a las distinguidas autoridades del Grupo de Trabajo 1 que hoy están con nosotros, a la Subsecretaria de México, Rocío García, que nos acompaña también, y bueno, a mis panelistas, como dijo Michelle, tenemos mucha trayectoria trabajando en estos temas juntos, y a Scott McAfee. Es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes. Allow me to continue my intervention in English. I would like to share a few slides with you to discuss some of the implications of why the multidimensional poverty indices and the multidimensional poverty measurement is way more than measurement, the way we see it from a development perspective. And it is a mechanism towards we can achieve development. If you allow me to share my screen, please, because I have a more updated version of the presentation, if that's okay. Thank you. Just give me 1 minute. Thank you very much. So I wanted to, and it's funny, Michelle did the same thing at the beginning of her presentation, but I think it's important to take a little trip down memory lane to kind of reflect on how far we've come in the evolution of how we think about development and how we measure development. Only a few decades ago, we were still thinking of progress in terms of development in a very linear fashion, mostly measured through GDP per capita. And that has evolved immensely in the past decades. In 1990, UNDP published its first Human Development Report with their Human Development Index as one measurement to try and capture the capabilities approach put forward by
economist Amartya Sen. And then by the mid 2000s, that report also included a global multidimensional poverty measurement as well. And as we move forward, this evolution of development thinking, of how we think about progress and measure it, is what we think has informed the 2030 Agenda for Sustainable Development. And the SDGs are, in a way, a culmination of this progress in terms of how we think about poverty and social well-being. So before the onset of the pandemic, and this is data from our latest MPI report from UNDP, there were 1.3 billion people living in multidimensional poverty around the world. 38 million approximately in Latin America and the Caribbean. Throughout the years that we've been measuring this measure, we've seen progress, especially in Latin America and the Caribbean, in decreasing multidimensional poverty. But we're very aware that the pandemic is very likely had a devastating impact in this sense. While we still don't have the data to measure the impact of the pandemic on the multidimensional poverty, we do know that that the multidimensionally poor have been affected more disproportionately more than other people. So very quickly, just to put us in context, while Latin America and the Caribbean represents 9% of the world population, as of today, 27%, we represent as a region 27% of the deaths globally. So what we're seeing is Latin America and the Caribbean has been a region that has been disproportionately affected by the effects of COVID. There's uncertainty still in where we're going. So although we have seen a decline in the spike caused by the Omicron variant in the region, we still know that the trajectory of the virus remains uncertainty. And in this context, that although the countries in the region are growing, recovery is not necessarily growth. So what we're seeing is a very steep impact of the pandemic in the economies in the region, and some growth moving forward, but it's still very much recovery. So high multidimensional poverty appears to be on average amplifying the adverse pandemic-related shocks, especially in the areas of education and employment, and limiting the space for emergency protection. This is what our latest MPI report tells us. So we're not yet able to say how the MPI will decrease given the pandemic, but we do know that because when it reached, it was the multidimensionally poor that were mostly affected. So as we towards rethinking how we want to work on development in this context where we're seeing an increased level of uncertainty because of the pandemic, but because of other global forces that are coming into play, I want to put forward that the MPI can, beyond the measurement, or it can be a means to guide us in how we rethink the social contract, how we think about distributing risk collectively across our societies. So coming out of the pandemic and in a context of increased uncertainty, the MPI can be exactly this, a mechanism to manage risk collectively. It can be an exercise to kind of rethink. And how so? Because it forces us to stop and think about what we care about. What dimensions do we include in this multidimensional poverty measurements so that it becomes what our policy priorities are. So for example, and Michelle mentioned some of these examples, but we're seeing a lot of interest from countries in including digital access as one of the dimensions of a multidimensional poverty index. So having access to digitalization, because we've seen that lack of digital access can be a driver of exclusion and something that can exacerbate inequalities. In other countries, we're seeing citizen security as a dimension for multidimensional poverty measurements. So as seen as a priority for that society and as a means to wanting to measure that and include it in our measure of well-being. In other countries, and this predates a pandemic, we're including measurements that have to do with how vulnerable are households to
different climatic events as a means to also have that dimension within the multidimensional poverty index. So I think this exercise of determining what we are going to include in MPIs is an exercise in kind of determining what as a society are the priorities and where do we want to see progress. It's also a mechanism to really think about who we want to target. So it encourages us to think about who we want to target with social policy and to use and collect data to inform that social policy. So for example, this is an example from Honduras, something that UNDP worked with the government and supported the government very closely. We used a multidimensional vulnerability index to identify a one-off cash transfer to vulnerable populations in the informal sector to protect them from the impacts of the pandemic. So again, is this measurement that includes vulnerable populations so we can target them in the case of shocks. And also the MPI can be, it depends on how it's formulated, a measure of identifying those who are chronic poor in the absence of final data to identify them. So the second part I want to talk about is the way we see it is the MPI can also be a very important tool to improve the effectiveness of governance. So strengthening effective governance requires work and changes in the realm of how we formulate policies, what policies we implement and which ones we don't. Also changes in the realm of what are the rules of the game, what are the normative areas in which we can in which these policies are formulated and agreed upon. And also, what are the actors that participate in the policy arena? What are the actors that have a voice and a say in terms of which policies get implemented? So if we think of effective governance from these three different perspectives, actors, rules, and policies, we can see how the MPI can enhance how we think about these things. For example, in terms of actors, the MPI can be a mechanism to enhance accountability, to bring transparency, to allow actors to ask for accountability from different institutions. It can change the rules because as it becomes a discussion about what are the policy priorities in the countries, these can be embedded within as they become embedded as measurements beyond what specific governments do. This can be dimensions that express based on express rights. And then in terms of policies, the idea is the MPI can inform interventions, right? Like the example I just mentioned in Honduras, where it informs who receives a cash benefit because of a certain dimensions that are deemed critical in that specific context. In this case, vulnerability and exposure due to work in the informal economy. So in this sense, we can see as the MPI as a tool that cuts across the different components of what makes a strength and effective governance and can support if designed and acted upon properly. And we've seen this in many countries in where we work, where it becomes a tool for coordination, it becomes a tool for setting new priorities, it becomes a tool for other actors to be sitting at the table where policy decisions are made. So just to summarize, the adoption of multidimensional poverty can have these positive externalities: improve coordination across sectors and levels of government, better targeting so we leave no one behind, and fostering government accountability. So just to finish, I want to talk a little bit about what's next, right? So I think we've made great progress in understanding poverty as a multidimensional issue, as Michelle also mentioned prior, because we know it is a multidimensional experience. And we've made great progress in terms of how we coordinate to deliver policies that alleviate that multidimensional poverty. But I think there's a step farther where we want to take this, and this is what at UNDP we're trying to think and push it for. And it's, while multidimensional poverty has led to improved measurement and improved coordination, we need to move towards intervention that fully incorporate the interaction between the different dimensions. So currently what we see is coordination across all the different sectors that we deem as critical for the alleviation of multidimensional poverty. But we need to understand that all these sectors and the indicators we're working with are interlinked and connected, and how what we invest in any of them has
has both positive and negative synergies and trade-offs with the others. So how do we understand these dimensions of poverty that we're now measuring as an interlinked system, a complex system where things are interrelated and connect to each other? So I think that's the next frontier for us and what we're starting to think, and hopefully we can continue to work on this both at the regional and country level. So we think about it as development as acupuncture, where if you put pressure in one specific point, we understand there's connections to different issues. Just to close, the COVID pandemic has revealed that we're falling short in our commitments to leave no one behind. I think the MPI can offer insights into how we help policymakers address these gaps and how we come up with action that is based on evidence to put the most vulnerable people at the heart of any recovery efforts moving forward. Thank you very much. Let me stop sharing my screen. Muchísimas gracias, Almudena, por tu intervención, por las reflexiones que nos das y sobre todo esa vinculación entre la importancia de utilizar estas herramientas también para tener conversaciones que son políticas, que son de políticas, pero también son políticas sobre qué tipo de sociedades queremos ser y qué tipo de pacto social queremos avanzar. Así que te agradecemos mucho. Creo que va a abonar mucho también a las discusiones que van a seguir posterior a este panel. Gracias. Ahora quisiera darle la bienvenida al señor Scott McAfee, presidente del Consejo Consultivo Nacional sobre la Pobreza de Canadá, quien tiene una amplia trayectoria con casi 20 años en el gobierno de New Brunswick, donde trabajó en programas para la reducción de la pobreza, así como en el Departamento de Desarrollo Social y en la Corporación de Inclusión Económica y Social. El Consejo Consultivo que actualmente preside Scott reúne a personas con experiencia vivida en pobreza y a líderes, expertos, académicos y profesionales que trabajan en el campo de la reducción de la pobreza en Canadá, asesorando en cuanto a estrategias y políticas públicas que pudieran ser implementadas en esta meta de reducir la pobreza. Por supuesto, para el gobierno de Canadá, y nosotros también muy interesados en ver qué lecciones pueden servir también para el resto de las Américas. Así que, bienvenido, señor McAfee, tiene usted la palabra. Awesome, thank you so much. Good day, bonjour, dia bom, and buenos dias. Thanks for having me. My name is Scott McAfee. I'm the chair of the National Advisory Council on Poverty. I'm proud to speak to you today from the unceded and unsurrendered land of the Wolastoqey. So I'm going to share my screen. Maybe I can share it, my own screen. Is that it? Yeah, I think it's working. It's just showing up small, but it is showing. I just allowed you, Mr. McAfee. Okay. As you wish, you can share or I can share for you. Yeah, I'll just share. That'd be great. Maybe you can share for me. Okay, give me a second, please. I think I got it, maybe. That work? Okay. Am I back? Can you hear me? We can hear you. Okay, perfect. Sorry. I'll just, I don't know where my presentation is, but that's fine. So in 2018, the Canadian government introduced the Opportunity for All, Canada's first poverty reduction strategy. And it introduced the Poverty Reduction Act into law and provided national leadership in 3 key areas. They were establishing Canada's official poverty line, which is the market basket measure. They set poverty reduction targets
So interim target of 20% by 2020, and a 50% reduction in poverty in Canada by 2030, to line up with the Sustainable Development Goals. The National Advisory Council was another one of the outcomes of the Poverty Reduction Act, which set a National Advisory Council on Poverty. And the third thing was introduce a national dashboard of indicators to help track progress on the multiple dimensions of poverty. So my slides aren't sharing, right? No, they're not. Okay. They're not. Would you like the conference team to project them? I can do it. Just 1 second. I believe you've been given the host privileges, so if you could try. Awesome. So, Mr. McAfee, first you have to open it and Yeah. do not minimize it. Then when you hit share, you click on window, you choose the presentation, and you click on share. Okay. Can you see it now? Yeah, you need to be in presentation mode. Okay. At the bottom right, just Better? before the Zoom. Perfect. Perfect, sir. Okay, thank you. So the National Advisory Council on Poverty is representative of Canada's diversity. This diversity creates the space to transform experience to expertise, and is built on a foundation of trust, respect, and the common vision of Canada, a Canada without poverty. We are made up of a chairperson, one member with responsibility for children and youth, and 8 general members, including 2 members with lived expertise in poverty or of poverty. We have 3 mandates, which are to provide independent advice to the Minister of Families, Children, and Social Development on poverty reduction in Canada, which is Minister Gould that spoke earlier. We track and report on the progress of poverty reduction efforts through an annual report tabled in Parliament, and we continue a national dialogue with Canadians on poverty. So this is Canada's official poverty dashboard of indicators. And so our dashboard is broken into 3 pillars. So dignity, opportunity, inclusion, resilience, and security. And the 3 pillars cover 7 monetary and 5 non-monetary poverty measures to truly track the breadth and depth of poverty in Canada. As we heard at one of our engagement sessions and was echoed earlier, that poverty isn't only about income, but it is always about income. So the dashboard of multidimensional poverty indicators is a toolkit that opens the idea of poverty up to everyone. By redefining what poverty reduction is and what poverty is beyond a monetary measure. Now, if your organization are working on housing or literacy or health equity or childcare or a hot lunch program, you are working on poverty reduction, because reducing poverty for one person or family now reduces poverty for all. These mutually reinforcing activities are the way forward, and now with the dashboard, their impact can be measured and celebrated by everyone that participates. We use the National Advisory Council on Poverty uses the multidimensional indicators and the dashboard to understand our citizen-centered and evidence-informed approach, which enables a whole of government policy response to an all of society challenge. So we understand most of the things we do through conversations with people who share their lived experience of poverty. We look for common themes across different cohorts and then explore where they overlap. With our reporting, the dashboard and the poverty rates do not always move together. And when those outliers occur, we want to understand why. So we listen to people and filter through the data lens, which enables us to make policy recommendations. We use the National Advisory Council on Poverty uses the dashboard of indicators to monitor momentum and the poverty rate to make policy recommendations and hold government to account through our recommendations in our annual report. Canada continues to improve data disaggregation to support better understanding of equity within poverty statistics. So moving through COVID-19 and looking forward to 2030. So we are watching some indicators. The poverty rate in Canada has dropped dramatically since 2015. However, between 2019 and 2020, as the minister said earlier, the decrease was extraordinary.
Much of this is due to the government transfers to the individuals, but we have more questions. Questions like, is this decrease sustainable? What impact will lower stats in literacy and numeracy in 2022 have on the economy of the future, or the economy we want to have? And how can poverty decrease, but unmet health and housing needs, as well as food insecurity, increase? So these are the questions that keep us up at night. So I guess I'm going to leave with more questions than answers, but I don't have all the answers, and I don't have even some of the answers, but I'm working on having better questions. And I think that's what the dashboard allows us, is to ask better questions and ask why. Why are these things happening, and why are they happening to certain cohorts of individuals? And are they happening only to the individuals, or are they happening to an individual through a system? I hope that through today, I've already learned quite a bit, and different ways we can apply what we have, and share what we have to better understand poverty and to see how we can move forward together. So thank you very much. I'm sorry I went through it so fast, but I knew that we were racing on time and I had 10 minutes, so thank you. Muchísimas gracias a ti, Scott. Realmente interesante, aunque breve, pero muy interesante lo que compartes del modelo que se plantea a través de este Consejo Consultivo Profesional y, como dices, altamente representativo de la diversidad de la población canadiense. También de destacar la relevancia que se le otorga a la reducción de la pobreza en Canadá, planteándose objetivos ambiciosos como la reducción de la pobreza en un 50% para el año 2030, y las preguntas pertinentes de por qué continuamos teniendo estas situaciones y por qué en grupos particulares, y qué efectivamente hay que priorizar en esta meta también de reducir la pobreza. Pero valoramos mucho esa combinación de realidades vividas, profesionales o gente con expertise profesional en el tema, combinado con lo más importante, que es tener esta voluntad política para lograr lo que se busca. Queremos reconocer también a las más de 130 personas, 130 participantes de toda la región que se han sumado a la plataforma el día de hoy, de 21 países diferentes, lo que creo confirma el interés que hay en entender más este fenómeno de la pobreza, y sobre todo la pobreza entendida de una forma multidimensional, y seguir explorando instrumentos, herramientas, índices para medirla y sobre todo para afectar positivamente la formulación de políticas públicas. Con esta intervención de Scott desde Canadá, damos por concluido este panel inaugural del taller, no sin antes agradecer y felicitar a Michelle, Almudena y Scott por sus excelentes intervenciones, que sin duda nos han dado un panorama general de los avances en las mediciones de la pobreza multidimensional, los retos técnicos, los retos políticos para estas mediciones y las lecciones aprendidas y oportunidades que tienen los países de la región a partir de la pandemia para seguir mejorando no solo sus mediciones, sino, como hemos venido diciendo, la implementación de políticas públicas. Finalmente, si bien aún no podemos dimensionar completamente los impactos de la crisis, la evidencia emergente sugiere que la pandemia ha tenido efectos recesivos en la pobreza y en las desigualdades. Tal es el caso que se estima que en las Américas en 2021 la tasa de pobreza alcanzó el 32% y la tasa de pobreza extrema se situó cercana al 14%. El número total de personas que viven en la pobreza se estimaba en 201 millones a finales de 2021, un aumento de 14 millones de personas en comparación con 2019, antes de que iniciara esta situación de crisis sanitaria. De ese total, sabemos también que 86 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 16 millones más que en 2019. En este contexto estamos, por supuesto, como han venido mencionando tanto nuestros panelistas en la parte inaugural como los expertos, ante un momento clave para propiciar el tipo de espacios como el que busca propiciar este taller para el intercambio de experiencias y conocimientos, buenas prácticas,
lecciones aprendidas entre los países de la región, recordando también que la OEA, como foro político en el que participan la mayoría de los gobiernos de las Américas, está siempre dispuesta a facilitar estos espacios que abonan a su labor no solo de contribuir al desarrollo integral regional, sino más específicamente a promover actividades que fortalezcan a nuestras instituciones, en particular aquellas encargadas de la erradicación de la pobreza y el desarrollo social. Para continuar abonando en esta meta planteada por el Grupo de Trabajo 1, ahora iremos a un breve receso y nos reencontraremos en 40 minutos a las 12:30 p.m. horario de Washington para dar inicio al segmento del taller en el que los países van a presentar sus experiencias en esta materia. Durante la sesión de hoy y todo el día de mañana, representantes de México, Paraguay, Canadá, Jamaica, Guatemala, Belice, Ecuador, Perú, Costa Rica, Colombia, Uruguay, harán intervenciones en las que comentarán sobre la medición de la pobreza multidimensional en cada uno de sus contextos, las adaptaciones, ajustes que han tenido que hacer a sus mediciones a partir de la pandemia, así como los retos técnicos, presupuestarios, retos políticos que han enfrentado en su aplicación y cómo han utilizado en su país la información de las mediciones de pobreza multidimensional para el diseño o, digamos, adaptación de las políticas públicas en el contexto de pandemia. Invitamos también a todas las personas, como dije, más de 130 personas que están viendo esta discusión desde 21 países de toda la región, a seguir esta discusión por YouTube, ¿no? Hacerle seguimiento, además de lo que va a quedar grabado en YouTube, también dar seguimiento a las discusiones a través del Twitter del Departamento de Inclusión Social de la OEA, @OEA piso abajo inclusión, ¿no? Que es nuestra cuenta donde estaremos divulgando lo que irán compartiendo los países miembros de la organización. Nuevamente, muchas gracias a todas, a todos los panelistas, así como a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión de apertura del taller Índices de Pobreza Multidimensional, Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas de las Américas y el impacto de la pandemia de COVID-19 en la pobreza, y esperamos que continúen acompañándonos esta tarde y mañana. Muchísimas gracias por su participación.